¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, pues en México tendremos próximamente un evento de tipo ciudadano, de tipo político, en lo cual consiste, ¿verdad? Este ejercicio político en convocar a la ciudadanía, convocar pues al pueblo mexicano para evaluar, para poner a consulta si los expresidentes mexicanos son llevados a juicio. Y bueno, aquí cabe la pregunta, quizá sea una inquietud de algunos, ¿qué hay de nosotros los cristianos? ¿Qué opinamos los cristianos de esto, de un ejercicio de esta naturaleza? ¿Qué decimos nosotros los cristianos acerca de ello? Bueno, pues este es nuestro tema de hoy. Bueno, pues se llevará a cabo en México una consulta ciudadana en la cual se pondrá a votación pues que los expresidentes mexicanos sean, como ya dijimos, puestos en juicio, ¿verdad? Puestos a disposición de un ministerio público y por tanto de un juez. Entonces, ¿qué opinamos nosotros los cristianos? Desde luego, desde el punto de vista de un cristiano. Yo creo que no hay gran cosa que pues analizar. El tema es amplio, el tema local mexicano es amplio, pero lo cierto es que creo que esto es bastante congruente con el mensaje bíblico. Creo que no hay un conflicto en que los cristianos mexicanos, en este caso, salgamos a votar porque o para que se enjuicien a quienes gobernaron los presidentes y colaboradores más cercanos que gobernaron el país mexicano, el suelo azteca, por muchísimos años. No es para nadie pues ningún secreto, es de todos conocido, y cuando digo de todos conocido, por supuesto estoy incluyendo a todo el mundo. Me consta que en todo el mundo se tiene esa imagen del político mexicano en el extranjero, es tenido, ¿verdad? Como un ladrón, como un hombre muy rico, pues con riquezas, ¿verdad?, provenientes de lo ilícito. Realmente este es el panorama, ¿verdad? Este es el concepto que se tiene en el extranjero del político mexicano, o al menos era el que se tenía hace algunos años. Entonces es de todos conocido que los expresidentes mexicanos, ¿verdad?, que gobernaron durante mucho tiempo en una sola dirección a nuestro país, en este caso a México, llevaron al país a una serie de desgracias muy profundas, de las cuales pues hasta ahora pues todavía no podemos superar: pobreza, inseguridad, inflación monetaria, dependencia a los Estados Unidos de América, ¿verdad? Prácticamente
entregaron una gran parte de la riqueza nacional a empresas extranjeras, como en el caso de la gran empresa Pemex, como el caso del gas, como el caso del agua y otros recursos como la energía eléctrica que se estaba ya privatizando, y algunas playas, por ejemplo, que se habían privatizado y se habían regalado a amigos de los expresidentes. Esto es de lo poco de las muchas fechorías que son innumerables prácticamente las fechorías que se pueden contar de los expresidentes mexicanos: narcotráfico, corrupción, saqueo de los bienes públicos, influyentismo, nepotismo, mal manejo de la economía, contubernio con bandas delictivas, las pandillas, ¿verdad? Las bandas de secuestro y todas estas cosas, pues estaban prácticamente inmersas y a veces comandadas desde las mismas instituciones públicas. Las desgracias que los expresidentes dejaron a nuestro país, en este caso México, bueno, son innumerables, ¿no? Los daños en algunos casos son irreparables, porque estamos hablando de muchas vidas humanas, estamos hablando de una economía que podría haber prometido mucho más, ¿verdad? Haber tenido un mejor nivel de vida entre los mexicanos, y pues dejaron pobreza, dejaron desigualdad, dejaron una serie, ¿verdad?, de instituciones prácticamente en quiebra, como la educación pública, como las instituciones de salud también abandonadas. Bueno, sería innumerable si nos pusiéramos a hablar del daño que estos personajes siniestros prácticamente dejaron a México. Bueno, México no es el único país en América Latina que ha sido dañado, ha sido saqueado, ha sido golpeado y mal manejado por presidentes, por políticos, dirigentes, etcétera. Prácticamente América Latina pues ha sufrido de ello, ¿verdad? Porque Estados Unidos pues tiene todavía, ¿verdad?, en estos siglo XXI, en estas eras de la tecnología, del avance, no solamente en ellos, sino en el avance del reconocimiento de derechos humanos y muchas áreas. Bueno, aún así, con todo ello, Estados Unidos es un imperio, ¿verdad?, que no quita la bota de muchos países, incluyendo el nuestro. Y cuando hablamos de que no quita la bota del pescuezo de muchos países, quiere decir que mantiene Estados Unidos en países como Perú, en países como Chile, en países como Brasil, en otros momentos en Argentina, pues mantiene allí presidentes a modo, ¿verdad? Presidentes que han sido copartícipes de las desgracias de sus propios pueblos para beneficiar económicamente a Estados Unidos. Afortunadamente no es el caso de nuestro país en la actualidad, pero sí lo fue durante muchísimos decenios, ¿verdad? Una colaboración, un servilismo, pues prácticamente hacia el imperio, y que pues se les complacía en todo cuanto se les antojara al imperio gringo, y pues los mexicanos éramos los que pagábamos los platos rotos. Algún político famoso, ¿verdad?, ya fallecido, por cierto, en circunstancias muy extrañas, ¿verdad?, decía que
Estados Unidos compra la droga y México pone los muertos. Bueno, México aún es un campo de batalla entre bandas peligrosas, ¿verdad? Bandas delincuenciales que pelean por el tráfico de sustancias tóxicas hacia Estados Unidos. Bueno, el daño es innumerable que hicieron estos personajes siniestros a la patria mexicana, y a mi punto de vista creo que el punto de vista cristiano, bien podríamos aludir al Salmo 45:7. El carácter de Dios es un carácter justo. Dios gusta de la justicia. El reino de Dios va de la mano con la justicia. Jesús dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia. Pero también dijo en el mismo sermón del monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El pueblo mexicano tiene hambre y tiene sed de justicia. Por supuesto, e increíblemente no todos. Y es respetable quienes consideran que los delincuentes que gobernaron por muchos años la patria mexicana deberían regresar y deberían seguir gobernando y seguir saqueando pues al país. Bueno, es respetable al menos su opinión o ellos como persona, pero realmente somos, creo que más los que deseamos ver justicia para nuestro país y en nuestro país. También deseamos ver justicia para Cuba, para un país oprimido también por el imperialismo gringo, por el imperialismo de los Estados Unidos. Ojalá también Cuba pueda ser libre, pero no de lo que dicen los medios de comunicación tradicionales, sino que pueda ser libre de la opresión de los Estados Unidos, que pueda ser un pueblo que se gobierne libremente y que pueda hacer tratos comerciales prácticamente con quien quiera, con cualquier país, incluido nuestro amado México. Ojalá fuera libre, sí, pero que fuera libre de los Estados Unidos. Pero hablábamos de el Salmo 45:7, que dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Bueno, creo yo que este tema es muy corto, ¿verdad? Es fácil llegar a una conclusión, y es que Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que no se complace, al menos el Dios de las Escrituras, no se complace con la maldad. Y en esta ocasión el pueblo de México recibe la oportunidad de manifestarse, ¿verdad?, para llevar a juicio a estos personajes siniestros que gobernaron la patria mexicana. Creo que es una buena oportunidad. Nótese que lo que se está pidiendo es que se les lleve a juicio. No se está pidiendo que se les linche, no se está pidiendo que se les fusile como si estuviéramos en el siglo XVII o XVIII. Bueno, esto pues sería una posibilidad en cómo en aquellos tiempos se manejaban las cosas, y más atrás no se diga, ¿verdad? Siglos atrás no se diga. Sin embargo, se está convocando pues a un juicio, y un juicio tiene que ser justo. Un juicio, ellos tendrían la posibilidad de defenderse, por supuesto. Tienen todo el dinero del mundo para hacerlo, tienen a su disposición pues los mejores abogados que ellos pudieran conseguir. Pueden pagar 10, 20, 30, 50 abogados, los que sean, tienen todo el dinero para hacerlo. Entonces no es
un linchamiento público, ¿verdad? Sino que es un juicio, y creo que un juicio sería lo justo. Y pues creo que más bien lo justo sería ver a estos personajes en la cárcel, ¿verdad? Donde debieron estar hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, creo que es una buena oportunidad para que en un país tan sediento de justicia, pues se comience por quienes causaron tantas y tantas desgracias en el suelo mexicano, ¿verdad? Ellos son los causantes de muchas de las desgracias, quizá no de todas, no podemos tampoco exagerar y hacer los chivos expiatorios y decir que ellos son la causa de todos los males. Bueno, no, pero sí políticamente hablando, sí económicamente hablando, sí de las pues grandes momentos de corrupción, ¿verdad? Grandes olas de corrupción que se promovieron y se toleraron durante los gobiernos de esos expresidentes, ¿verdad? Al menos de los últimos 4 o de los últimos 5, que quisiéramos nosotros que todos fueran pasados a juicio, pero ya conformémonos al menos con los últimos 3, ya sería algo muy, muy bueno, un gran avance. Yo creo que nuestra fe cristiana no se encuentra comprometida, no se encuentra en ningún tipo de conflicto por desear, ¿verdad? Pues la justicia, desear un juicio justo para quienes delinquieron y para quienes hicieron mucho, mucho, mucho daño a millones y millones de personas. Proverbios 29:2 dice que cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y efectivamente, bueno, pues nuestro pueblo mexicano sigue sufriendo, seguimos sufriendo los estragos, ¿verdad? Los efectos. Este es como un ferrocarril que lleva toda la fuerza, ¿verdad? Y que cuando ellos se bajaron del ferrocarril lo dejaron andando y es muy difícil frenarlo, ¿verdad? Tarda mucho tiempo en frenar la inercia de ese mal que ellos hicieron y hoy estamos todavía viviendo esas consecuencias, ¿verdad? Pero creo que algo que satisfacería a muchos de nosotros es que algunos de estos personajes pudieran ser detenidos y ser llevados ante la justicia y pues que allí se dicte un juicio, al menos un juicio justo, ¿verdad? Creo que eso no contraviene en nada a nuestra fe, incluso pues yo creo que va más congruente a la fe cristiana que el hecho de contradecirla. Aquí no aplica aquello de sométanse pues a toda autoridad, porque cuando ellos fueron autoridad, pues nos sometimos a ellos, ¿verdad? Oramos de hecho por ellos también, a pesar de que veíamos grandes atrocidades. El pueblo cristiano fue noble y oró en su momento por ellos, ¿verdad? Entonces, ahora lo que resta, pues es que sean presentados, esperemos que así sea, presentados ante la justicia y pues que se realice un juicio transparente, un juicio equitativo y un juicio justo donde pudieran determinar, ¿verdad?, conforme a las leyes mexicanas, lo que correspondan pues a los agravios que cometieron. Bueno, pues ahí está, es una opinión, es algo que está sucediendo en México y los cristianos también tenemos estas inquietudes, pero esta es mi opinión, que si deben ser presentados a juicio, yo creo que sí. Yo voy a participar en la consulta y daré mi voto porque sean enjuiciadas estas personas, ¿verdad? Y esto no contraviene en absolutamente nada nuestra fe. Dios les bendiga y les enviamos un fuerte abrazo.